Bueno, entonces, pues el ejercicio de hoy en teoría era, digamos, darles una guía sobre pues, la descarga e instalación de Blender, hacer una introducción a la interfaz de Blender, revisar algunos aspectos, pues, básicos, iniciales, antes de empezar a modelar. Vamos primero a hacer una tarea de reconocimiento de la herramienta como tal. Más o menos vamos a estar 2 sesiones trabajando pues en conocer toda la funcionalidad de la herramienta, todas las operaciones que podemos realizar dentro de la herramienta, la barra de navegación, los menús, los atajos, bueno, dentro de otros. Más adelante les estaré enviando un documento muy sencillo donde se ven los principales atajos en el teclado, porque pues es un programa que tiene bastantes atajos en teclado y una vez después, digamos, de tener una práctica pues eh, bastante continua en el trabajo, pues nos va a permitir poder modelar de manera más rápida y casi que se vuelve automático el proceso, ¿sí? Listo, entonces, pues bueno, la página está colgado el recurso para la descarga del software, entonces simplemente le damos en Download Blender 2.83 LTS. Ya hay unas versiones, digamos, más actualizadas, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, pues para, para efectos del curso preferiría trabajar la versión 283 LTS, que digamos está muy estable en cuanto a funcionamiento. Generalmente las nuevas versiones de todos los programas de diseño, y bueno, sí, casi todos los programas, en sus nuevas versiones tienen algunos errores porque son versiones que se lanzan precisamente, digamos, actualizadas, pero se lanzan al mercado para que sean probadas y reporten los errores para mejorarlos. Entonces, digamos, las últimas versiones de los software pues no son tan recomendadas de usar por esa característica, pero digamos la versión 2.83 es bastante estable en cuanto al tema de funcionamiento. Bueno, eso en cuanto a cómo descargar Blender, ya vamos a dar una pequeña revisión de qué es Blender. Entonces, pues bueno, dependiendo del sistema operativo que tengamos, pues el software también está, digamos, adaptado por si tienes de repente Windows, Linux, eh, eh, equipo de marca Apple, que tiene sistema Macintosh y pues en sistema Linux también. Entonces, básicamente lo ponemos en Windows, y digamos, este es mi caso, por ejemplo. Bueno, en ocasiones pide registrarse, no hay necesidad de hacerlo. Como pues yo les había mencionado alguna vez, es un software totalmente libre. Entonces simplemente le damos obtener, gratuito, permitir que abra, listo, aquí le damos OK, abrir Microsoft Store. Mm, un segundo. Ah, mira, el tamaño aproximado son 348 megabytes. Es bastante liviano el programa, de hecho. Entonces, pues le hacen obtener gratuito. Bueno, aquí. Bueno, es que yo ya lo había descargado, entonces. Pero bueno, pues simplemente acá inicia sesión con algún correo con el que tengas vinculados al computador y haces la descarga, es totalmente gratuito. Ya cuando tenemos instalados los medios, entonces hacemos pues el respectivo proceso de instalación. Eh, Aquí lo tenemos, que me actualicé también hace poco. Entonces él nos descarga este archivo, que es el instalado, simplemente lo abrimos, le damos en siguiente. Bueno, como yo ya lo tengo instalado, es casi como si le dijera que me cambiara el sitio de instalación, así que no lo voy a hacer, pero simplemente él aparece preconfigurado para instalar en el disco local C y simplemente le damos instalar. Es muy liviano el programa de manejar, como se los había comentado. Entonces, bueno, eso en cuanto al tema de la instalación. Me voy a cerrar acá un momento. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de Blender como tal. Eh, Como les había explicado en clase, Blender es un software libre, ¿sí? De código libre, por lo tanto es gratuito, es un software desarrollado por diferentes
personas que son pues bastante expertas en el tema del desarrollo y digamos mediante una iniciativa en el año 88 comenzaron con este proyecto. A la vanguardia pues ha sido uno de los software pues más famosos y más utilizados para el tema de animación 3D. Al ser libre, o sea, para ser un software libre tiene unas características muy poderosas, es un software bastante fuerte, bastante, digamos, avanzado. El hecho de que, por ejemplo, no sea un software de alto costo, pues no quiere decir que de repente sea un software de mala calidad, porque pues realmente es bastante fuerte en cuanto al tema del diseño. Bueno, una pequeña presentación. Entonces, bien, ¿me confirmas? ¿Estás viendo la presentación? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, como te había comentado, la idea era hacer la introducción al curso de Blender. Entonces, un índice rápidamente. ¿Qué es Blender versión 2.83.5? La interfaz de Blender y bueno, en cuanto a ejercicios, pues, las temáticas que vamos a trabajar. Esta presentación nos va a acompañar durante una muy buena parte del curso porque pues de aquí para adelante todas las clases van a ser prácticas en Blender. Entonces, digamos, la idea de hoy ya era pues empezar con la descarga de medios, instalación, pues empezar desde hoy a hacer un recorrido por el programa. Vamos a ver hasta dónde avanzamos y a ver cómo podríamos de pronto, porque si ya no se conectan más compañeros, no podemos avanzar mucho. Entonces, bueno, pues básicamente Blender es un software de creación profesional de código abierto y gratuito que tiene funcionalidades de modelado, renderizado, texturizado, iluminación, sombreado y postproducción. Es decir, es bastante completo desde el inicio del diseño básico, del diseño conceptual, hasta el proceso de animación y postproducción mediante renderizados de alta calidad. Pues digamos, sus aplicabilidades son varias, o sea, dependiendo de la rama en la cual nos queramos enfocar, le podemos encontrar una utilidad específica a Blender. Si, por ejemplo, mi interés es el marketing y la publicidad, pues Blender es una herramienta muy poderosa para ejecutar este tipo de labores, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo mi propia empresa y estoy teniendo un proyecto y necesito hacer una simulación de algún tipo de mecanismo, de máquina que estoy ofertando al mercado, pues simplemente en Blender puedo hacer una simulación. Puedo simular fenómenos multifísicos, ¿sí? Puedo, por ejemplo, simular el flujo de fluido en una tubería. Bueno, dentro de otras, digamos, características, puedo crear videos animados, puedo crear bases para videojuegos, animaciones para videojuegos. Entonces, digamos, el alcance de Blender es bastante amplio y pues en ese orden de ideas son muchas las cosas que se pueden lograr con Blender. Digamos, el objetivo de este curso es sentar las bases de un buen manejo de Blender para que pues ya con el tiempo, mediante el trabajo autónomo y mediante el interés propio de cada uno de ustedes, pues se pueda, digamos, llegar a crear pues producciones de alto nivel. En este caso vamos a hacer algunas producciones muy sencillas, algunas animaciones básicas. Vamos a estar interactuando constantemente con el programa para aprender la funcionalidad de cada una de sus herramientas. Y como les había comentado, pues vamos a trabajar dos proyectos en Blender, un proyecto de modelado y un proyecto de animación, que es básicamente, digamos, como los ítems a evaluar en esta materia. Son proyectos, tareas que vamos a realizar en casa, ¿sí? Ok, entonces, pues bueno, Blender es la suite de creación 3D gratuita de código abierto. Es compatible con la totalidad de la canalización 3D. Modelado, montaje, animación, simulación, renderizado, composición y seguimiento del movimiento, edición de video y canalización de animación 2D. Digamos que estos temas los habíamos repasado rápidamente en la primera sesión de clase. Entonces, aquí vamos a ver un pequeño video de introducción a Blender. ¿Me confirmas, por favor? ¿Estás viendo el video en este momento? Sí, señor. Listo, vale. Un pequeño videito, un minutico, donde pues se puede presentar Blender.
Bien. Digamos que en ese video pues podemos darnos una impresión bastante interesante sobre, bueno, pues lo poderoso que es Blender, lo que se puede llegar a animar, a modelar en él. Pues como te venía comentando, todo pues hace parte de la práctica, ¿verdad? Digamos, una labor ardua, pues poder llegar a producciones de este nivel, pero pues se puede y, digamos, podría ser bastante beneficioso de pronto para un tema económico, ¿no? De repente puedes estar haciendo producciones para la televisión, para publicidad, no sé, un video propio, musical, sí, bueno, las opciones son múltiples. Entonces, digamos, ese es el fundamento, el concepto principal de Blender. Como pues ya lo hemos hablado en varias ocasiones, Blender es un software de código abierto, de descarga y uso gratuito. Pues este está orientado a usuarios avanzados. Digamos que la interfaz de Blender, a pesar de que a mi manera de verlo es un poco, es relativamente sencilla de manejar, pues sí requiere, digamos, interpretar algunas cosas que son de pronto algunos conceptos básicos en cuanto a temas de geometría, en cuanto a temas de ubicación espacial, en cuanto a temas de vectores. Sí, bueno, y digamos, por ejemplo, es una herramienta bastante, pues, digamos, gustosa para las personas que son bastante buenos desarrolladores, bastante, que tienen una habilidad, pues, muy alta para el proceso de programación mediante código Python. La verdad, pues esa es una habilidad que no, la verdad no la tengo muy desarrollada, ya el desarrollo, digamos, el tema de la programación avanzada es más fundamento de las personas que estudian sistemas puramente, pero digamos, pues precisamente Blender se diseñó para que pues muchos usuarios que no sean precisamente expertos en programación puedan entender la interfaz del programa, ¿sí? Para digamos, el acceso a Blender hay actualmente mucha información en línea, hay muchos tutoriales, hay bastantes recursos de videos, ¿sí? En YouTube, en la página de Blender, hay foros de Blender, hay libros de Blender también en Internet, más adelante citamos uno. Entonces, pues digamos, el objetivo también de este nivel de aprendizaje es que precisamente ustedes vayan adquiriendo la habilidad de investigar, de mirar de pronto videos, de mirar, hacer lecturas sobre textos. En la página de Blender encuentras información sobre cada una de las herramientas que vas a tener en la barra de desplegables. Entonces, pues bueno, es interesante también contar con la información pertinente al manejo del programa. De primera entrada, pues esta sería, digamos, la interfaz inicial con la que vamos a arrancar. Y pues el objetivo de la clase inicialmente pues era, eh, digamos, analizar pues estos componentes, la interfaz, el menú de archivo, el outliner, la navegación y visualización, las barras, encabezado, herramientas básicas, atajos en el teclado, ajustes de vista de la última operación, menú vista, menú seleccionar y primitivas. Esto, digamos, para una primera fase a la introducción de pues todas las herramientas que tiene Blender. El objetivo pues digamos, es empezar a revisar desde ya el programa. Entonces, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio contigo, Esteban, pues que estás acá en clase. Entonces, pues vamos a arrancar. Pues generalmente cuando abres Blender, esto es lo primero que te aparece, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar la interfaz. Pues bueno, si empezamos por la parte superior, vamos a ver la barra superior nos permite pues tener acceso al icono de Blender, que si lo pinchamos pues bueno, nos va a llevar a la imagen de bienvenida, básicamente es esta. Cuando digamos abrimos Blender se habilita esta imagen de bienvenida y acá podemos ingresar para un modelamiento general, una animación 2D, un proceso de esculpido, para la apertura de archivos VFX, edición de videos, bueno, aquí algunos archivos recientes, algunos ejercicios que se he ido preparando para clase. Notas de la versión, bueno, fondo de desarrollo, esto por si deseas apoyar algún día, pues una contribución monetaria a Blender, como te digo, pues es un software de desarrollo libre, pero pues sus desarrolladores tienen que comer, ¿no? Entonces, pues hay bastante compañía que apoya a Blender, bastantes, digamos, seguidores, y bueno, eso es lo importante. Eso en cuanto a este icono. Entonces, bueno, tenemos el menú principal, menú de vista, ¿verdad?
en este menú pues podemos ver los elementos que están conformando nuestro elemento en el espacio. En este caso es un cubo, que es el cubo predeterminado que Blender nos muestra siempre. Y esta es la cámara que, digamos, vamos a utilizar pues para visualizar el cubo en su posición. O digamos, mediante los movimientos que vayamos a realizar. Por ejemplo, pues podemos mover el cubo en el espacio, ya te voy a mostrar, o bueno, ya te cuento cómo se hacen estas cosas. Podemos hacer rotar nuestro cubo también en el espacio. Simplemente lo seleccionamos y lo hacemos girar, ¿verdad? Podemos deformarlo de algunas maneras. Digamos, yo quiero deformar el cubo, entonces selecciono una de sus caras y mediante una operación puedo extruirlo, se llamaría esto, sí, extruirlo. De pronto, pues también podría extruirlo deformándolo un poco, ¿verdad? Para que tome esta posición. Bueno, pero ya esto lo vamos a revisar más adelante, simplemente es inicialmente pues dar como un reconocimiento inicial a la interfaz. Entonces, bueno, esta cámara pues nos va a permitir visualizar al cubo, ¿verdad? Estos son luces, ¿sí? Faros de luz. Digamos, se pueden desaparecer de la escena pinchando acá y la cámara la tocamos y la pinchamos acá. Sí, bueno, básicamente pues de pronto a veces suele ser un poco, digamos, un poco estorboso visualmente estar viendo siempre la cámara y la luz, pero de repente pues también los podemos volver a hacer aparecer, no hay, digamos, ningún problema. Esto en cuanto al elemento en vista 3D, como podemos ver, digamos, el espacio de trabajo está dividido pues de manera pues que se aprecia el infinito y pues lo que estamos observando en el origen. Tenemos un sistema de ejes coordenados X, Y, Z. Entonces, si yo quisiera una vista en el plano Y, simplemente pincho la Y. Si quiero una vista en el plano X, pincho la X. Y de la misma forma para el plano Z. Entonces, bueno, digamos esto en cuanto a este punto de vista en 3D. Tenemos al lado derecho de nuestro outliner, se llama esta casilla, la casilla outliner, donde nos permite, pues, digamos, almacenar las escenas y objetos que estamos trabajando en el momento, sí, durante el proceso de modelado. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer la inserción de otra figura geométrica, ¿sí? Entonces ya tendríamos dos figuras geométricas, ¿verdad? Y podemos sacar ya a ver qué nos apareció. En este, digamos, en este outliner nos aparecen todos los elementos que están haciendo parte del proceso de modelado de nuestro espacio en 3D, ¿sí? Entonces, como podemos apreciar, él nos dice, bueno, aquí está la cámara, está el punto de luz, está el cilindro y está el cubo, ¿verdad? Y también en la parte inferior de la pantalla de Blender podemos ver los elementos que están involucrados dentro de nuestra escena. En la parte inferior derecha vemos que la colección está compuesta por un cubo que tenemos 72 vértices, como lo habíamos visto en la clase de geometría. Los vértices pues son las líneas que están, digamos, conformando pues estos elementos. ¿Por qué 72 vértices? Porque si te puedes dar cuenta, este cilindro pues digamos está conformado por una malla de vértices. Es decir, cuando yo digo una malla me refiero a algo de este estilo, ¿sí? Si lo ves así, estos serían vértices, ¿ves? Todas estas lineecitas. Entonces, él está sumando las líneas digamos, del cilindro, que pues digamos, este concepto lo podemos mejorar, podemos hacerlo más suavizado y pues que el círculo se vea perfecto. Y está contando las aristas del cubo, ¿verdad? Una, dos, tres, bueno, las aristas que tiene este cubo, las está sumando. Acá dice que nuestros elementos están conformados por 136 triángulos. Estos, digamos, es una abstracción geométrica. Básicamente, Blender arma todos nuestros elementos geométricos a partir de triángulos, o de triángulos no tanto, sino como digamos, objetos tetraédricos. Entonces, es como si este elemento estuviera compuesto de muchos tetraedros, ¿sí? O bueno, por lo menos de los tetraedros que Blender nos indica acá. Blender nos está diciendo cuántos objetos tenemos en la escena de trabajo, nos está diciendo que tenemos cuatro, uno de cuatro porque fue este el que seleccioné. Si selecciono este serían dos de cuatro, tres de cuatro y cuatro de cuatro. Este es el costo computacional que está inicialmente alcanzando nuestro proceso de modelado, 26 megabytes, y finalmente la versión de Blender, ¿ok? Eh, bueno, ¿qué más podríamos revisar acá, digamos, de manera así rápida? Bueno, acá tenemos la barra de propiedades, ¿verdad? Si nos podemos dar cuenta, en varias esquinas de Blender tenemos este menú desplegable que nos permite, digamos,
ubicar mediante en cualquier espacio de la pantalla, este menú nos permite ubicar, digamos, la ventana que nosotros queramos manejar. Digamos que Blender permite que nosotros organicemos su interfaz de la mejor forma en que queramos trabajar. Entonces, por ejemplo, podemos decir que yo quiero que en esta parte, en vez de aparecer en la vista 3D, aparezca el editor de imágenes, y pues simplemente él me va a mostrar el editor de imágenes, ¿verdad? Si yo lo vuelvo a cambiar acá y quiero ver el compositor, entonces él me va a dejar ver el compositor, algo de lo que hablaremos más tarde. Si yo quiero volver a la vista 3D, pues le pongo acá vista 3D. Si de repente quisiera tener la consola de Python, esto es, digamos, para las personas, para, digamos, las personas que, como te comentaba, pues son expertos en el tema de la programación. Entonces, para ellos es fácil, digamos, hacer los modelados a base de códigos, como lo había comentado en la primera sesión, como lo hace el programa PopRay, por ejemplo. Pero, pues, digamos, este sí requiere un conocimiento, pues, un poco más avanzado en cuanto al tema de programación, y de pronto no es por ahora de interés para el curso, ¿vale? Bueno, yo digamos quiero acá vista 3D para seguir visualizando mis componentes acá, ¿verdad? Eh, También tenemos la línea de tiempo, que es la que podemos ver acá, y ella pues nos va a permitir, digamos, llevar un control sobre las animaciones que vayamos haciendo. Eh, digamos, acá tenemos el menú para darle, pues para reproducir animación, para detenerla, para adelantarla, para grabarla, ¿sí? De igual forma acá podemos ver, digamos, esto se llama la línea del tiempo. Nosotros podríamos, por ejemplo, acá dejar el editor de curvas y se cambia el menú. Digamos, siempre por defecto, pues Blender lo trae ubicado acá, ¿verdad? Entonces esta sería la línea de tiempo. Eh, por este lado, pues tenemos propiedades del documento, tenemos varias herramientas, pues que cada una la iremos estudiando de manera más detallada, digamos, a medida que vayamos avanzando, que vayamos requiriendo, pues cada una de ellas, cada una de estas herramientas, pues nos va a permitir, digamos, acceder a ciertas opciones, digamos, de edición para el modelado y para el trabajo de los elementos que estamos incluyendo. Eh, digamos, digamos, personas que tienen tutoriales sobre la instalación de Blender con determinados ajustes, pues dependiendo de las capacidades gráficas de su computador. También para efectos del trabajo desarrollado en clase, pues los proyectos que se piensan o que pienso, pues digamos, poner son pues, realmente sencillos, que se puedan llevar a cabo en un computador, digamos, de casa, que no requiera pues altos recursos computacionales, pues digamos es lo ideal, ¿verdad? Entonces la idea es poder trabajar ese tipo de, de ejercicios o de trabajos, pero pues hechos, digamos, desde el computador que tengamos en casa, que no se requiera tener un equipo pues muy poderoso. Tenemos el mundo para poder, bueno, acá tenemos configuraciones. Estas son configuraciones para procesamiento. Esto ya es cuando vayamos a ver animación. Imágenes en escenas y dimensiones. Estos pues son, digamos, parámetros a controlar en cuanto a los elementos que tenemos. Esto lo vamos a ver ya cuando vayamos viendo modelado. Propiedades de imágenes, propiedades de escena, ¿sí? Unidades. Incluimos la gravedad, el conjunto de claves, el audio que vamos a incluir para nuestras animaciones. Y pues como te lo digo, la idea de todo esto es irlo escudriñando poco a poco. Eh, ya tenemos restricciones de objeto, bueno, propiedades dinámicas, ya para simulaciones y movimientos. Eh, Esto, digamos, es un tema más de modelado y edición, entonces también lo vamos a estar revisando en su momento, que es las propiedades de datos de objeto. Acá tendríamos las propiedades del material que vamos a incluir en nuestro, digamos, elemento que estamos modelando. Y acá pues un pincel para, digamos, trabajos artísticos y, digamos, configuraciones básicas iniciales de pintura y fondos. Bueno, las barras de estado, pues también tenemos acá, digamos, cada una de estas barras que tenemos acá en la parte superior de la pantalla nos va a llevar a un entorno de trabajo diferente, sí, a un entorno de trabajo pues variado, eh, para, digamos, los trabajos que vayamos a realizar en Blender. Entonces en Blender tenemos trabajos de modelado, de escultura, edición UV, textura pues de pinturas, y para poder, digamos, animar, como puedes ver, por ejemplo, ya nuestro cubo cambió de color acá, ¿sí? Entonces, pues trabajos de textura y pintura.
sombreados, ¿ya? Sí, ya podemos poner también de repente digamos, un fondo, podemos, digamos, hacer más opciones de edición, digamos, ya del tema visual, propiedades de animación, ¿verdad? Entonces ya tendríamos, pues, como puedes ver, pues también la pantalla se va alterando dependiendo de, digamos, la operación que yo vaya a trabajar. Entonces tenemos la operación de renderizado. Ya digamos que esta es una de las finalizaciones previas al modelado y pues también digo, una de las finalizaciones ya después del modelado, posteriores al modelado y también pues digamos posteriores al proceso de animación para dar alta calidad a nuestros modelos. Tenemos también la composición y pues el scripting para el desarrollo de código mediante la consola de Python, ¿vale? Pues digamos eso así en términos generales de la interfaz. También, bueno, podemos, digamos, llamar aquí, bueno, la interfaz de modelado es casi siempre la que vamos a estar trabajando y la interfaz de layout. Digamos, para cambiar de interfaz, pues podemos hacerlo de esta manera, simplemente vamos deslizándonos a través de los comandos que aparecen en la barra superior. Si pinchamos doble clic, podemos también, digamos, cambiar el nombre de cada una de estas barras, ¿sí? De manera personalizada, como mejor lo entendamos. Entonces, yo en vez de layout lo pongo como dibujo, acá lo puedo poner como modelado, ¿sí? Aquí le podemos cambiar los nombres, escultura. Bueno, y digamos así sucesivamente, ¿sí? Las operaciones de escultura pues nos van a permitir, digamos, hacer modificaciones. Eh, Modificaciones para poder, digamos, retirar de forma, aquí, modo objeto, sí, ok, retirar de forma, digamos, predefinida material, dependiendo para lo que lo queramos utilizar. Entonces, digamos, acá estamos viendo bueno, la edición del cubito. Eh, y bueno, digamos eso en cuanto al tema de digamos, las barras básicas de la parte superior. También entonces tenemos, por ejemplo, acá la opción de dividir la pantalla. Yo puedo, por ejemplo, arrastrar las pantallas. Bueno, vamos a modo objeto. Entonces estoy en modelado, ¿verdad? Si yo le doy acá clic derecho y divido verticalmente, entonces pues puedo trabajar dos pantallas al tiempo, ¿verdad? Si le doy clic derecho nuevamente y le digo que divido verticalmente, pues me aparece otra subdivisión. Digamos, si tenemos la opción de trabajar en una pantalla grande donde podamos dividir en varias pantallas el modelo y pues ir trabajando de manera simultánea, sería bastante interesante para cuando estemos haciendo, digamos, producciones de avanzada, ¿no? Porque pues podemos ver desde diferentes planos cómo se visualiza nuestro elemento. Si vamos a mirar cómo lo vemos desde la cámara principal, siempre lo vamos a ver desde este punto, pero nosotros podemos utilizar cámaras auxiliares eh, para poder, digamos, visualizar desde diversos puntos los efectos que queramos agregar a nuestro proceso. Bueno, también tendríamos la adaptación de las áreas, pues respecto, digamos, a este tema de la división de pantallas, como te lo había comentado en este punto, tenemos, digamos, las herramientas que queremos visualizar en cada una de nuestras pantallas, y entonces en este caso yo podría querer visualizar más bien acá la línea de tiempo y tener en los laterales pues dos pistas, digamos, diferentes del modelo que estoy realizando para poder ir haciendo una edición un poco más concisa, un poco más fina, ¿sí? Entonces, pues todo depende de cómo queremos organizar nuestra pantalla. Ya para unir pantallas, simplemente le doy, bueno, primero unimos las dos pequeñitas. Entonces le damos unir áreas, hacia arriba o hacia abajo, le doy hacia arriba y ya me deja unir áreas. Luego le doy unir áreas nuevamente y hacia la derecha y ya desaparece mi barra de lista de tiempo. Ya pues se acaba de explicar cómo podríamos hacer para aparecerla. Bueno, yo creo que por ahora podemos dejar por acá.